Les ruego por favor abran su Biblia en Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 9. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La semana pasada comenzamos la bienaventuranza de los pacificadores y explicábamos que en pocas palabras un pacificador es alguien que hace la paz, es alguien que está involucrado en hacer la paz. Por supuesto no nos dio el tiempo para abarcar todo lo que puede significar esta bienaventuranza, más la bendición, la promesa que el Señor Jesús hace a aquellos que son pacificadores. No se necesita ser un experto en relaciones internacionales para saber que el mundo donde vivimos se encuentra en un estado convulso. Constantemente oímos de relaciones hostiles en todas partes del mundo. Cierto que en nuestro país ya hace mucho tiempo que la situación es bastante difícil. Hay que reconocer que, aunque no es del mismo tipo, en todo el mundo hay diferentes situaciones y conflictos. Escuchaba ayer la noticia de que en Francia en este momento se está llevando un conflicto con los camisas amarillas. Parece que Bélgica también se unió en esta dificultad. Oímos constantemente de las guerras que hay en el Oriente Próximo y oímos también de cada país según Centroamérica, Norteamérica, Europa, África. Veremos y escuchamos constantemente de situaciones hostiles, de situaciones de problemas. No es una realidad solo a nivel internacional o de nación contra nación o de sociedades grandes. Nosotros podemos verlo y experimentarlo apenas en lo doméstico. La mayoría de los matrimonios terminan en divorcio. Y si en un núcleo tan pequeño como es una familia no se puede tener paz, entonces no es extraño de que nuestro mundo está como está. Algunos dicen que la razón o el fundamento, la fuente de estos problemas, por ejemplo, como hacía Karl Marx, decía que el problema estaba en el sistema, que una vez que se cambiara el sistema capitalista, entonces los hombres estarían viviendo una especie de mundo ideal donde se acabaría el egoísmo, la pobreza, la escasez y todo lo que ellos prometían. Los venezolanos podemos decir que eso es totalmente falso. La Biblia dice que el problema es mucho más allá. Está no tanto en el sistema, sino en el corazón del hombre que conforma los sistemas. Una cosa de nuestra historia reciente es que, por ejemplo, cuando la Primera Guerra Mundial estalló y finalizó, el mundo se sintió horrorizado por el baño de sangre que se había sumergido todo el planeta. Se llegó a la conclusión de que había que hacer algo para que algo así no volviera a ocurrir. Entonces de allí nació la Sociedad de las Naciones en 1920, que fue la precursora de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Se pensó que cuando estas naciones entonces buscaran un fin común, se podría disfrutar de cierta paz. No pasó mucho tiempo cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, la cual fue más sangrienta que la primera, y para que simplemente darnos a entender que la paz no se consigue por medios superficiales, solamente en el corazón del hombre, y eso lo puede hacer, ese cambio lo puede lograr el Evangelio. Santiago 4:11 se preguntaba diciendo, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones, las guerras, los conflictos tienen su origen ¿en dónde? En el corazón del hombre. Y si nosotros no tenemos paz internamente, si dentro de nosotros mismos no existe una tranquilidad, entonces no podemos esperar que haya tranquilidad con los semejantes. De aquí lo pertinente y lo puntual de las bienaventuranzas del Señor, el orden en el cual Él las expresó. Hablamos de ser pacificadores, pero se necesita un requisito para poder ser pacificador, y es la bienaventuranza anterior. ¿Cuál es?
ser limpios de corazón. Que el Señor Jesucristo, a través del Evangelio, por su sacrificio expiatorio, puede llegar a purificar el corazón que está sumergido en tanta tiniebla y tanta maldad. De manera que se necesita primero la paz con Dios, la paz que solo da el Señor Jesucristo, la paz que se obtiene solo a través del arrepentimiento y fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que hemos dicho y podemos decir seguramente que no se puede ser un pacificador genuino, no se puede ser un pacificador verdaderamente a menos que no se obtenga y no se tenga una conciencia tranquila. Lo repito, no se puede ser un pacificador genuino a menos que no se tenga una conciencia tranquila. Pocas cosas pueden perturbar más a alguien que una conciencia culpable. Uno de los primeros resultados de tener una conciencia culpable que no es tratada correctamente como enseña la Biblia, entonces es tener un espíritu irritado. La conciencia culpable es el aviso que Dios ha puesto en todo ser humano para que se dé cuenta que algo está mal y lo resuelva. Es como cuando las personas que tienen vehículos se enciende la luz del check-in del motor. Y todo aquel que tiene carro sabe que cuando esa luz se enciende, ¿qué hay que hacer? Chequear el motor. No es muy astuto agarrar un martillo, darle un martillazo al tablero y decir, se apagó la luz que me fastidiaba tanto. Porque el problema seguirá y en algún momento el vehículo no va a continuar. Eso es básicamente lo que se hace las personas cuando con la conciencia culpable, una conciencia intranquila, acude a cualquier método menos lo que dice el Señor. De allí las drogas, de allí cualquier relación, de allí cualquier cosa. Es simplemente un martillazo para apaciguar, calmar momentáneamente, poner un trapo de agua tibia sobre un problema que es mucho más profundo. Y cuando una persona no trata correctamente, entonces la conciencia culpable, uno de esos primeros resultados es un espíritu irritado. Cuando nosotros vemos o percibimos que el Espíritu Santo señala algo que en realidad está mal, solamente hay dos maneras de responder a eso. En primer lugar, nos arrepentimos delante de Dios y salimos también con la disposición de hablar con quien sea que le hayamos fallado y buscamos de esa manera cortar la dificultad, el problema, el pleito que surgió precisamente o tal vez por algo que nosotros ocasionamos. La segunda manera es resistir esa voz. Y por lo general cuando la persona resiste y no arregla como la Biblia dice, la persona se vuelve irritable, incómoda, susceptible y por lo general es por un problema interno que no se ha resuelto. ¿Cómo es usted en su carácter? ¿Siente que no puede tener paz con nadie? No tiene paz ni con su cónyuge, no tiene paz con los hijos. Es una persona irritable, susceptible, todo le da bulla, todo le hace calor, todo le molesta, todo le hiede, todo. El cristiano realmente tarde o temprano resuelve como Dios le manda. Y cuando resuelve como Dios le manda, la tranquilidad del alma vuelve porque resolvió con Dios. Y como resultado, la tranquilidad con los demás también vuelve. Y es posible ser un pacificador de esa manera. Mientras se resista a la voz acusadora del Espíritu Santo, esa persona termina convirtiéndose como un cuerpo espín. Mientras una persona no resuelva realmente los problemas que tiene internos, se convierte como un cuerpo espín.
que puya a quien sea. Puya y a veces envenena. En el entendimiento de lo que es ser un pacificador, respondimos la primera pregunta: ¿qué es un pacificador? Dijimos que es una persona que está involucrada en remover todas las cosas que promueven, ocasionan la hostilidad, el pleito o la enemistad. Es una persona que realmente se involucra en remover todo aquello que esté promoviendo u ocasionando esa hostilidad, ese pleito o esa enemistad. También vimos la segunda pregunta, es ¿cómo se evidencian los pacificadores? Ojo, ¿cómo se evidencian? No cuál es la causa. ¿La causa cuál es? El corazón limpio, que solo lo hace Cristo a través del Evangelio. Pero ¿cómo se evidencia? Nosotros vimos solo una vez una de estas evidencias la semana pasada. Y es que estas personas tienen mucho cuidado. Esas personas se toman conciencia de la relación tan estrecha que tienen los conflictos con la forma de hablar. La forma de hablar exacerba los conflictos. A veces nuestras palabras parecen gasolina escupiendo sobre fuego. Y lo único que hacen es alborotar el pleito, aumentar el conflicto, crear y más problemas. Esa persona entonces tiene cuidado en lo que habla y en lo que escucha. Tiene cuidado cómo usa sus palabras. Tiene cuidado del comentario irónico, del comentario mordaz, de ese comentario hiriente, del doble sentido. Es una persona que tiene cuidado, mucho cuidado con el chisme. ¿Sabe qué es un chisme? Un chisme es hablar algo negativo de alguien con quien no se debía hablar. Un chisme es hacer comentarios negativos de alguien a quien no se debía decir. Está teniendo cuidado con esa definición. Porque entonces estoy diciendo que sí se pueden decir comentarios negativos, pero a la persona indicada. Sí se debe hacer en algunas ocasiones. No se cae en chisme cuando cumplimos Mateo capítulo 18. Amonestar a un hermano porque anda en una conducta irregular, no se trata de meterse, inmiscuirse en la vida de los demás. De hecho, la palabra de Dios dice que como estamos unidos unos a otros, entonces sí afecta lo que hace alguien que se llame cristiano con respecto al buen nombre en el cual estamos diciendo que poseemos. Estás trayendo oprobio al nombre de Cristo. Por lo tanto, tenemos la autoridad y el deber de hablar con una persona cuando lo vemos actuando de una manera que no es correcta. Y el deber cristiano es, amado hermano, mira, te estoy viendo en una situación que me parece irregular según la Biblia y usted debe abandonar eso. Eso es un deber cristiano. Por eso ser cristiano no es para todo el mundo. Sin embargo, cuando esta persona no quiere escuchar porque su corazón se ha endurecido, entonces la Biblia, el Señor Jesucristo instituyó, busca a otro. ¿Y qué tengo que hacer yo con ese otro? Tengo que informarle por qué lo estoy buscando y tengo que decirle lo que está haciendo el hermano. ¿Pero con qué propósito? Para que él se involucre conmigo a que el hermano deje de hacer lo que está haciendo. Entonces yo lo informé, no informé por el Facebook ni por el Instagram, sino que informé a un hermano, ayudemos, involúcrate conmigo a restaurar a esta persona que no está actuando según lo que dice la palabra de Dios. Y si el hermano no hace caso a eso, entonces dice la Biblia que hay que decírselo a la iglesia. Se lo dicen a la iglesia porque son unos chismosos. No, se dice a la iglesia porque Dios dijo, Jesucristo dijo que debía ser así. Y la iglesia como un cuerpo, entonces, busca restaurar al hermano que está en un rumbo equivocado. Y si aún así no hace caso, debe ser tratado como un no creyente. Ahora, cuando yo entonces hago un comentario negativo a una persona
que no es con el propósito de que se involucre conmigo a resolver la situación, entonces yo estoy cayendo en un chisme. Y eso no es ser pacificador. Por lo tanto, no puede ser llamado hijo de Dios. Otra evidencia de los pacificadores es que ellos se cuidan de lo que hablan en sentido general, sobre todo cuando están en medio de un conflicto. Un pacificador es una persona, como lo dije antes, que como se ha dado cuenta, ya es consciente la estrecha relación que hay entre los conflictos y la manera inapropiada de usar las palabras, entonces esta persona toma conciencia y se cuida de hablar siempre, de lo que habla. Una palabra ordinaria o coloquial, como lo quieras llamar, es que no es un hablachente. No habla por hablar. No habla debilidades. Me recuerdo mi madre de pequeño decía, hijo, si no tiene nada bueno que decir, es mejor que no diga nada. Hay un dicho que decía, que recuerdo que alguien repetía mucho, hasta el pez no se mete en problemas si no abre mucho su boca. Un pacificador entonces es alguien que tiene cuidado con su conversación en general y sobre todo cuando está en medio de un conflicto. Observen cómo Pablo exhortaba a una iglesia, a la iglesia de Colosas en el capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. En una serie de exhortaciones que él está haciendo al finalizar su carta, él pide que ellos oren por él para que él sea sabio en hablar. ¿Y qué es lo que él necesita? Bueno, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo le dice a los cristianos que su vocabulario siempre debe ser filtrado por la palabra del Señor, buscando siempre dar gracias, sazonada con sal. No sean insípidos a la manera de hablar, no sean desabridos. Hablen y que cuando hablen dé gusto escucharlos. Es interesante que antes de eso le dijo lo siguiente, versículo 3 del capítulo 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vean cómo él ruega que él tiene que ser muy cuidadoso en la manera que predica el Evangelio. Los cristianos, los pacificadores, se caracterizan porque ellos son cuidadosos de cómo presentan el Evangelio, pero al mismo tiempo en el versículo 6 les dice, pero todo lo que hablen siempre debe estar sazonado con sal y siempre debe ser con gracia. De manera que un cristiano tiene cuidado de cómo habla cuando predica y cuando habla y dice que tiene calor. El pacificador, según la Biblia, que es una característica de los hijos de Dios, es una persona que, a pesar de que esté hablando de calor, de la escasez, de los problemas, y al igual que un incrédulo pueda estar hablando del calor, de la escasez, hay una diferencia. Y están hablando de lo mismo. El pacificador, hermanos, tiene mucho cuidado de cómo usa sus palabras. El que cuida su hablar en general, le será más fácil cuidar
su hablar cuando se encuentre en un conflicto, porque por lo general en los conflictos es donde salen los sapos y las culebras. La Biblia dice que nuestras palabras deben salir envueltas en un manto de gracia. ¿Qué significa que es un manto de gracia? Significa que nuestro lenguaje no será vengativo y no será abusivo. No lastimará el corazón del que oye. ¿Será por eso que Santiago dijo, quien no ofenda en palabras es varón perfecto? Porque, no lo vaya a hacer, es una pregunta retórica. ¿Quién de nosotros no ha ofendido con sus palabras? Yo estoy igual que ustedes. Es importante entonces que el cristiano ha aprendido a hablar en amor, pero también tiene amor en la verdad. Algunas personas creen que es uno o lo otro. No voy a decirle nada para no entrar en conflicto. No. Dijimos en la predicación anterior que a veces será necesario un conflicto porque tener la paz con Dios implicará un conflicto con los hombres. Pero no debemos olvidar que inclusive al transmitir la verdad debe ser en amor y gracia. Era el balance perfecto que tenía nuestro Señor. Bien cerca de Colosenses está Efesios capítulo 4. Antes de Colosenses viene Filipenses y antes Efesios. 2 cartas antes de Colosenses. En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas palabras corrompidas pueden salir de un pacificador? Ninguna, dice Dios. Ninguna. Es una libertad que no nos es permitido tener. Depende de la personalidad. A veces hay personas que tienen la capacidad de hablar mucho, pero hay unos que tienen un don específico de que cuando hablan crean problemas. Esta persona no ha entendido, siempre está en conflicto, siempre. Alguien dijo, este es como un test que nos podemos hacer. ¿Cuándo sabemos o cómo sabemos que hablamos de más? La respuesta, puedes preguntarte, ¿trajo gracia al que me oyó? Si a esa pregunta dices no, entonces hablaste de más. El pacificador, como dice el salmista, pon guarda a mi boca, Señor. Pon unos vigilantes que no permitan la salida de aquellas palabras que no van a ser para la gracia del oyente. Vamos a ver varios versículos en Proverbios, porque la Biblia tiene mucho que decir sobre el uso de las palabras. Recuerde, por favor, no se confunda. No es la causa, el hablar bien no es la causa de ser hijo de Dios. Es la evidencia, porque el corazón limpio, lo cual hizo el Evangelio en el alma del hombre, entonces produce un buen hablar. Proverbios capítulo 10, versículo 32, dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Panal de miel
son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay personas que realmente son una bendición cuando hablan. Sin embargo, el rencilloso, dice Proverbios capítulo 18, ahí mismo, versículo 6, dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Si tú contrastas los dos primeros que leímos con estos dos últimos, mi pregunta es, ¿cuál de ellos te caracteriza? ¿Cuál de ellos refleja tu hablar, mi querido hermano? Pero como dice el proverbio, hay gente, hay hombres que hablan y sus labios son golpes de espadas. Es más, qué triste que aquella persona ofendida tenga que decir a veces: hubiese preferido que me diera un golpe físico a que me dijera lo que me dijo. Porque a veces las palabras son más duras y duelen más que un golpe. Ciertamente hay momentos en que debemos reprender, es decir, amonestar a una persona. Probablemente en ese momento seamos duros con lo que decimos. En Hebreos dice que la palabra del Señor es como espada de doble filo. La espada de Dios golpea muchas veces para disciplinarnos. Pero ese golpe que produce la palabra del Señor es para arrepentimiento. Es decir, trae al final un fruto de justicia. Y usted debe tener cuidado que cuando quiere golpear con sus palabras, lo que quiere es humillar, dejar, pisotear, herir a quien le está oyendo. ¿Es usted conocido por la amabilidad que tiene al hablar? ¿Eres de los que hablan y lo que hacen es poner pesado el ambiente? Estábamos en paz hasta que llegó. ¿Será que nosotros como padres, hermanos, nuestros hijos y nuestras esposas están tranquilos, pero se acaba esa paz cuando llegamos nosotros? El huraño, el irritado, el problemático. Una pauta importante también, hermano. Si eres alguien que te puedes reconocer como alguien que habla mucho y no tiene a la vez el hábito de pensar lo que dices, probablemente eres un creador de problemas. La razón, porque generalmente los primeros pensamientos que vienen a la mente son malos y negativos. Llámese usted como se quiera llamar. Los primeros pensamientos que vienen a la mente cuando nos sentimos maltratados, ofendidos, abusados, usualmente son bastante pecaminosos. Bastante pecaminosos. Porque el pecado es impetuoso, la gracia es gentil. Así que un pacificador se caracteriza porque trae segundos pensamientos. Yo percibo que esta persona está abusando de mí. Por lo general, lo primero que se me ocurre, me la vas a pagar. Me voy a vengar. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Y es devolverle golpe por golpe. Pero el pacificador trae el hábito de, a pesar de que vinieron esos primeros, trae y espera los segundos. Es decir,
los que pasan por el filtro de la gracia de Dios. La tendencia pecaminosa y de aquel que no es pacificador, por lo general son dos. En primer lugar, a veces responder con la venganza. Tú no eres mejor que yo. Tú también has herido. O la otra manera es volverse una víctima. Estoy destruido por tu culpa. Por lo general, siempre esas dos tendencias son las que exacerban un conflicto. El pacificador, como decíamos, trae segundos pensamientos, como por ejemplo Romanos capítulo 2. Romanos, carta de Pablo a los Romanos capítulo 2. En el versículo 14, Pablo les dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El pacificador entonces entiende que no debe responder ni pagar con la misma moneda que le están dando. El pacificador sabe entonces que no debe no dejaré, piensa, que el pecado de este individuo me haga pecar a mí. Voy a llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obediencia. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que, ¿qué, hermanos? Refrena sus labios es prudente. Y Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. El pacificador entonces es alguien que realmente ha comprendido y se esfuerza por controlar cómo usa sus palabras. ¿Por qué? Porque Cristo purificó el corazón. Entonces el hablar de la persona refleja eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una cuarta evidencia de aquellos que son pacificadores es que ellos se cuidan de ser guiados por las subjetividades del corazón. Los pacificadores se cuidan de ser guiados por las subjetividades del corazón. ¿A qué me refiero que son subjetividades del corazón? Son aquellas cosas internas que solamente conocemos nosotros mismos. Es decir, la intuición, los pensamientos privados, los sentimientos y las emociones. Ciertamente hay unas características en algunos más que en otros que tienden a intuir todo. Ese dijo eso porque, y ya le tienen la historia. Son más como adivinos, leen los pensamientos de las personas. Tú sabes que nosotros lo más seguro es, entonces son esas personas que siempre reconocen la razón, por lo general es negativo, nunca encuentran nada bueno. La persona no me saludó, ¿qué se creerá? ¿Cree que es mejor que yo? El pedante es. El pacificador se cuida de esas subjetividades.
Es diferente al factor objetivo. El objetivo es aquello que puede ser evaluado por todos, lo que está fuera de uno y que todo el mundo lo reconoce. La pared es blanca y todos estarían de acuerdo en que es blanca, porque es objetiva. Pero tiene cuidado con la subjetividad, es decir, con aquellas cosas que probablemente surgen dentro del corazón que por lo general nos llevan a pensar negativamente de otras personas. El pacificador se cuida de eso. Es cierto, de alguna manera todos tenemos intuición y sentimientos, pero ¿cuál es la diferencia entre el pacificador y el que no es? Es que el pacificador no se deja dirigir por eso. Saúl, el rey Saúl, fue un hombre totalmente controlado por lo subjetivo y comenzó a ver en David alguien que era una amenaza para su trono, una cosa que no fue así. Le molestó las canciones de los demás, le molestaban las victorias de David, le molestaba la amistad de Jonatán con David. En síntesis, él estaba convencido de que todo el mundo estaba en contra de él. Y lo peor de todo es que era él mismo quien estaba cavando el foso de su perdición. Así entonces es alguien que no es pacificador. El pacificador tiene una actitud perdonadora y pide perdón. Tiene una actitud perdonadora cuando la gente puede venir, mira, yo te ofendí. Él no simplemente dice, no te preocupes, estás saldado, no hay problema. Verdadero, no hipócritamente. Pero también pide perdón honestamente. Es una persona que ha aprendido a lidiar con su orgullo. Ahora, ya el tiempo se me fue, hermanos. Vamos a la última pregunta o la promesa que le es dada a los pacificadores. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué título? ¿Qué título? Yo le estaba pensando toda la semana. ¿Qué título? En primer lugar, ¿quién los llama así? Dios mismo. Un hijo de Dios. Alguien engendrado por Dios. Alguien que lleva las características de Dios. Dios mismo lo llama su hijo. Pero en segundo lugar, los que lo rodean lo reconocen. Ahí está un hijo de Dios. Le voy a dar un ejercicio. Hago una pregunta a quienes nos rodean, su familia, los hermanos de la iglesia. Hermano, según lo que escuchamos en la predicación, ¿cómo me ves? Sea sincero. Bueno, si lo veo solamente cuando está sentado en la iglesia, probablemente no tengo muchas herramientas para una conclusión objetiva. Pregúntale a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Prepárese para la respuesta. Pero la verdad es que los demás deben ver las marcas que si eres un pacificador. ¿Cuál es la imagen que tienen los demás de usted? Martin Lloyd Jones decía, para ser un pacificador no se puede ser sensible, susceptible y no se puede estar siempre a la defensiva. Si después de lo que hemos estado viendo, mi querido hermano, quiero terminar con esta nota positiva. Si de todo lo que hemos visto, la conclusión es que la respuesta es no,
Quisiera decirle en este momento que aún las puertas del cielo están abiertas para usted. Si vienes en arrepentimiento y fe ante el Señor Jesucristo. Amén. Si tú puedes darte cuenta de todo lo que se ha estado describiendo según la palabra del Señor, te ha descrito precisamente como alguien no pacificador, es que seguramente tienes una serie de conflictos internos que empieza con la enemistad que tienes contra Dios. Y en el nombre del Señor Jesucristo, como embajador de Él, deponga las armas y pida perdón. Arrepiéntete de todos tus pecados y ven a la fe en el sacrificio del Señor Jesús. Como ministro del Evangelio, le puedo prometer lo que le promete el Señor. Si vienes en arrepentimiento, Jesús te promete perdón de pecados, limpieza de todo tu corazón y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la promesa que hace el Señor a todo aquel que cree y viene. Pero también debo hacerle una advertencia solemne, que si te rehusas a creer en el Hijo de Dios, no solamente no tienes la paz con Dios, sino que toda la furia de la ira de Dios está sobre ti, porque Él también prometió que el que no tiene el Hijo no tiene la vida. La ira de Dios está sobre Él. Las puertas del cielo están abiertas. Ven en arrepentimiento. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. En primer lugar, Señor, al ser ese ejemplo por excelencia de pacificador, eres el Dios de paz. Al realmente ver la guerra que tenían nuestros corazones y almas contra ti, Señor. Éramos enemigos, enemistados, Señor, contra ti, y odiábamos por naturaleza y éramos objetos de la ira divina. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ha enviado a su unigénito Hijo para pagar nuestros pecados. Oh Señor, gracias por nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo, el ungido, el Mesías, quien pagó en la cruz del Calvario, y la resurrección de Él al tercer día es la evidencia de la satisfacción que tuvo tu ley, Señor, para que ahora ofrecer a todos arrepentimiento y perdón de pecados si venimos a ti. Oh Dios, gracias, porque Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestro reposo. Gracias, Señor, porque por medio de Él, por la fe, tenemos paz para contigo. Y una vez así, Señor, habiendo hecho la paz en nuestra alma, habernos reconciliados contigo, Señor, por nuestro Salvador, no tenemos sino que experimentar la tranquilidad, la quietud y también la paz que seguramente vendrá con los semejantes, porque definitivamente, como hemos comprendido, estos problemas externos son solo la evidencia de los problemas internos que tenemos. Gracias por haber resuelto el problema de raíz, de llegar a lo profundo de nuestro ser a través del Evangelio. Oh Señor, entonces también ayúdanos a llevar bien en alto el Evangelio que nos ha alcanzado. Embajadores de paz para la reconciliación de aquellos que nos rodean, contigo primeramente y obviamente entre los demás. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén.